Muy buenas con todos. Mi nombre es Fabricio Solano Usuario, estudiante de cuarto ciclo de la carrera de Agronomía de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, perteneciente a la Universidad Nacional de Loja. En esta ocasión voy a exponer el artículo científico denominado El factor de transcripción WRKY y WRKY8 promueve la resistencia a la infección por patógenos y media a la tolerancia a la sequía y al estrés salino en Solano Licopérsico. Como introducción tenemos que el tomate es una planta de la familia de las Solanaceae, que es conocida como su nombre científico es Solanum persicum. Eh, Su importancia radica en que el tomate es un cultivo muy popular con un alto valor nutricional en todo el mundo. Se considera una buena fuente de nutrientes eh, para diabéticos y él contiene vitaminas, licopenos, ácido fólico, flavonoides y caroteno. Debido a las propiedades antioxidantes y anticancerígenas y los nutrientes mencionados anteriormente, la producción y el consumo de este producto aumenta continuamente. Sin embargo, la productividad mundial de tomate enfrenta actualmente algunos desafíos y problemáticas, los cuales son el estrés biótico, incluyendo infecciones por patógenos y hongos, la herbivoría de insectos, estrés abiótico como sequía y salinidad del suelo, alta temperatura, frío y estrés por irradiación, que son las principales limitaciones para el potencial de rendimiento del tomate. Este, también tenemos que las plantas han desarrollado una serie de respuestas y estrategias de defensa que incluyen factores de transcripción inducibles por estrés, como los factores de transcripción B, Z y P, DREB, NACA, y WRKY. Se ha demostrado que estos factores de transcripción protegen a las plantas contra los ataques de patógenos y reducen el daño al estrés al unirse al elemento promotor que actúa para activar o reprimir ciertas expresiones genéticas en respuesta al estrés en las plantas. Los factores de transcripción WRKY son uno de los más grandes de las familias de los reguladores transcripcionales en plantas y forma parte integral de las redes de señalización que modulan muchos procesos de la planta. Los nuevos hallazgos ilustran que las proteínas WRKY a menudo actúan como represores y activistas y que los miembros de la familia juegan un papel tanto en la represión como en la desrepresión de importantes procesos vegetales. La familia WRKY contiene uno o dos dominios a la unión del ADN, conocidos como dominios de WRKY, que constan de aproximadamente 60 aminoácidos. La familia WRKY se clasifica en tres grupos principales, según el número de dominios WRKY y la estructura de los dominios de los dedos de zinc. El número 2 además se clasifica en 5 subgrupos sobre la base de los motivos adicionales de las estructuras conservadas. Estudios anteriores informaron que los factores de transcripción WRKY desempeñan un papel esencial en la defensa de las plantas contra el estrés biótico. Por ejemplo, WRKY está estrechamente, y WRKY3 y WKR4 están estrechamente relacionados con la especie de vegetal de Arabiospis thaliana. Estos desempeñan un papel positivo en la tolerancia de las plantas a patógenos micrófilos. Además, otras proteínas como ATWRKY3 y ATWKY4
muestran que una creciente sensibilidad al hongo Botrytis cinerea. Del mismo modo, otros genes como el WKY33 mostró una sensibilidad creciente a la alternaria brasifolia cinerea y a la Botrytis cinerea. Además, el WRKY8 pudo regular positivamente la tolerancia de la planta a Pseudomonas cinerea y Botrytis cinerea en plantas de Arabidopsis. Como materiales simétricos tenemos que primeramente se plantó el tomate en el invernadero y durante el periodo de crecimiento las condiciones ambientales promedio fueron 16 horas de luz, 8 horas de oscuridad, de 45 a 65% de humedad relativa, 26 a 18% grados centígrados de temperatura respectivamente. Para examinar los niveles de expresión genética bajo diversos estreses, las plantas WT y transgénicas se trataron de la siguiente manera. Para la infección bacteriana se inocularon en plantas de tomate WT de 35 días con el preparado de suspensión bacteriana TC3000 utilizando el método de infiltración al vacío. Para el estrés por sequía y sal en las raíces de las plántulas WT de 14 días de edad se colocaron en un medio líquido que contenía manitol y cloruro de sodio. Para los tratamientos ABA y SA, las plántulas WT de 14 días se asociaron con 200 micrómetros de ABA o un nanómetro de SA y las raíces de las plántulas se colocaron en un medio líquido que contenía 200 micrómetros de ABA y, o un micrómetro de SA respectivamente. Para el estrés por frío, en cambio, se cultivaron plántulas WT de 14 días de edad a una temperatura de 4 grados centígrados. Estas hojas o plántulas tratadas se recolectaron en diferentes momentos para la extracción de su respectiva ADN. Otros procesos que se llevaron a cabo fueron la clonación y el análisis filogenético de SI-WRKY8 y además se realizó la construcción de plásmidos y transformación de tomate. También se realizó ensayos de PCR cuantitativos en tiempo real. Se realizó ensayos de transactivación, ensayo de unión usando un sistema híbrido de levadura, experimentos de contrasfección, análisis fenotípico de las plantas de tomate transgénicas y análisis del estrés oxidativo. Como resultado tenemos en la figura número 1 se encuentra la secuencia y el análisis filogenético del SI-WRKY8, donde primeramente se aisló el gen antes mencionado de tomate usando la técnica RT-PCR. La secuencia del ADN del gen tenía 1734 pbs y contenía un marco de lectura abierto de 981 pbs que codificaba una proteína para 326 aminoácidos. La masa molecular estimada y el punto isoeléctrico de la proteína SILA en WRKY8 fue de 36.205 y de 9.65 respectivamente. Las alineaciones de la secuencia de los aminoácidos sugirieron que SIWRKY8 exhibió identidades altas, consecuencias homólogas de diferentes especies, incluyendo SPWRKY7. Que indicaba que SIWRKY8 era un miembro de la subfamilia WRKY del grupo 2. Además, una señal de la localización nuclear del KR, y un motivo estructural HARC conservado, que eran las características estructurales de las proteínas WRKY del grupo 2. También se identificaron estas mismas características en SIWRKY8. Como
En la figura número 1 mismo, es literal B, se puede observar la secuencia mismo y el análisis filogenético de la proteína unida al factor de transcripción, el cual se llama SIWRKY8, el cual primeramente para evaluar la relación evolutiva entre SIWRKY8 y las otras proteínas de WRKY, se construyó este árbol filogenético mediante un software utilizado. Las secuencias de los aminoácidos de todos los miembros de WRKY en su grupo 2 de Arabiosis y los miembros de WRKY homólogos relacionados con otras dos especies de plantas. Los resultados del análisis filogenético mostraron que SIWRKY8 estaba más estrechamente relacionado con SPWRKY7 en Solanum penel. Sin embargo, en comparación con otras especies, los factores de transcripción WRKY del subgrupo 2 de la familia WRKY de la biosis mostraron una relación relativamente distante con SIWRKY8. El homólogo más cercano de SIWRKY8 en la biosis fue el WRKY7 y en WRKY15. Estos resultados sugieren que SIWRKY8 era una proteína WRKY del grupo 2 y puede tener funciones biológicas y similares a SPWRKY7. Como segundo resultado, en la segunda figura tenemos el patrón de expresión de SIWRKY8 en diferentes tejidos de tomate. Se examinó la abundancia de las transcripciones de SIWRKY8 en diferentes tejidos de tomate, como se muestra en la figura. SIWRKY8 se encontró que expresaba de manera ubicua en todos los tejidos examinados con alto nivel de expresión en el tallo, raíces, flores y hojas, y una expresión débil en los frutos y en diferentes etapas de desarrollo de la expresión marginal en semillas. Confirmamos más aún el perfil de expresión tisular de SIWRKY8 por histoquímica GUS, como se muestra en la figura 2 a la H. La actividad GUS pudo detectar en todos los tejidos, incluidas las raíces, principalmente confinadas en la epidermis y la corteza. El tallo principalmente confinado con la epidermis y la corteza. Las flores, las hojas, flores y frutos, bajo tinción débil de GUS en el epicarpio. Estos resultados sugirieron que SIWRKY era un gen expresado constitutivamente. Como tenemos en la figura 3, se muestran los perfiles de expresión de SIWRKY8 bajo diferentes condiciones de estrés. Para, para explorar el papel potencial de SIWRKY8 en las respuestas al estrés del tomate, la abundancia de las transcripciones de SIWRKY8 en tomate sometido a varios tratamientos del estrés biótico o abiótico, que incluyen la infección bacteriana, la salinidad, la sequía, el tratamiento ABA y SA y el frío, se examinaron mediante QRT-PCR, como se muestra en la figura 3 a la F. La SIWRKY8 fue inducida significativamente por los 6 tratamientos, como se puede ver, aplicados. Además, las plántulas de tomate transgénicas que llevan SIWRKY8 Pro en el constructo se sometió a tratamientos de salinidad, eh, tratamientos de ABA, SA y frío. Y últimamente se analizó la actividad GUS en las plántulas tratadas. En la figura 4, en cambio, se encuentra el análisis histoquímico de la tinción de GUS en SIWRKY8 en plántulas, transgénicas bajo diferentes condiciones de estrés. Primero se sometieron las plantas de tomate transgénico de 14 días a un tratamiento medio líquido con nanomitol, cloruro de sodio y un tratamiento de ABA y SA. Y también se sometieron algunas plantas a una temperatura de 4 grados centígrados
Y la actividad de Gus observó en 24 horas después. La- las barras de escala representan los 10 milímetros. La tinción de Gus fue moderada en plántulas de tomate en condiciones normales, pero la actividad de Gus aumentó significativamente en las raíces, tallos y hojas bajo tratamientos con cloruro de sodio, con danonitol, con ABA y con SA y con frío. Aunque la actividad de Gus fue reprimida en las raíces después del tratamiento con SA, como se puede ver en la figura de Village. En la figura 5 tenemos la determinación fluométrica de la actividad Gus en, en plántulas transgénicas bajo diferentes condiciones de estrés. Los carriles representan las diferentes condiciones del tratamiento de la actividad de Gus y se analizó cuantitativamente 24 horas después. Los resultados representan los valores medios de 3 experimentos independientes. Los asteriscos indican las diferencias estadísticamente significativas. Para verificar los resultados de la tinción de Gus, también se realizó un ensayo cuantitativo de la actividad de Gus y los resultados mostraron que la actividad de Gus en plántulas de tomate se duplicó al menos para cada tratamiento en comparación con el control, como se puede observar en la figura 5. En conjunto, estas observaciones indican que SIWRK8 es un gen inducible por estrés que podría estar involucrado en diversas respuestas al estrés en el tomate. En la figura 6, en cambio, tenemos la localización subcelular de de la proteína SILA en WRKY8. Como podemos ver, el plásmido de control, este, PTEX, GFP y PTEX SDIWRK8 GFP estaban por separado en los protoplastos del mesófilo del tomate. Después de la tinción con DAPI, se examinaron los protoplastos utilizando microscopía confocal para capturar simultáneamente las señales de DAPI y GFP de izquierda a derecha. Estos mostraron un color verde de fluorescente con GFP, rojo autofluorescente de clorofila, y el azul era el núcleo teñido con DAPI. La fluorescencia combinada del GFP, la clorofila y el DAPI, las varas representan cada vara representa 5 micrómetros. La localización subcelular de la proteína SILA en WRKI8 se determinó transfectando los protoplastos del mesófilo del tomate con PTEX GFP y el plastidio recombinante, el cual es PTEX SIWRKI8 GFP, respectivamente. Las observaciones de microscopía del barrido confocal con láser mostraron que la proteína GFP sola se diseminó por todo el núcleo del citoplasma, mientras que la señal de la proteína SILA en fusión con WRKI8 GFP se observó exclusivamente en el núcleo. Este resultado sugirió que SIWRKI8 era una proteína de localización nuclear. En la figura 7 tenemos los ensayos de transactivación de SIWRKY8 en levadura y nicotiana betaminiana. Además, también se utilizó un ensayo de levadura para detectar la actividad transcripcional del SIWRKY8 con el vector recombinante PEG202 SIWRKY8 y en el plasmidio vacío PEG202 se transformaron en la cepa de levadura conocida como EGY48. Los clones de levaduras que contienen PEG202 se utilizaron ABI 3F como controles positivos y los resultados mostraron que todos los transformantes crecieron bien en el medio uracilo, pero solo el transformante de levadura que llevaba el control positivo creció bien en el medio uracilo, histidina, leucina y mostró una actividad galactodinasa
tanto por división como del análisis cualitativo, mientras que los transformantes que contienen el vector vacío, el cual es PEG 202, SIWRK8, no lo hizo, como se observó en la figura 7A. Estos resultados sugirieron que la proteína SILA en WRK8 no poseía la actividad de activación transcripcional en levadura. Como se mencionó anteriormente, WRKY podría regular la transcripción en genes mediante la unión al elemento cis del W-box. En el gen TTGAC y regular la transcripción de genes mediante y esto nos llevó a explorar la proteína WRK8 podría unirse al elemento W-box. Para hacer esto, la capacidad vinculante de la proteína SILA se midieron en WRK8 al elemento W-box de tipo salvaje, el mutante de M en el elemento W-box en el sistema de levadura de un híbrido, como se observa en la figura C. Y como se ilustra en la figura 7D, todas las colonias de levadura transformadas llevan PABAI, W-box y PGAD T7, SWRK8, PABAI, MW-box, PGA7D, SIWRK8. Todos estos elementos crecieron bien en el medio leucina y uracilo, asegurando el éxito de transformación. Sin embargo, todas las colonias de levadura que albergan PABAI, W-box y PGAD-T7, SIWRK8 mostraron una activación de la VAR, el cual es una expresión para inocular las colonias de levadura, las cuales estaban en el medio leucina que contiene ABA. Como se puede observar en la figura 7D, los resultados anteriores demostraron que SIWRK8 podría activar la transcripción de la VAR del gen AVAR mediante la unión del elemento W-box en la levadura. Para determinar si SIWRK8 podría activar la transcripción de genes que contienen el elemento W-box en su secuencia promotora. En sistemas vegetales se realizó además el ensayo de coexpresión del tabaco transitorio, como se puede observar en la figura 7E. El ensayo de la tinción del bus sugirió que todas las hojas de tabaco se transformaron con el elemento W-box 35S mini bus y 35S WRK8 mostró una tinción azul oscuro, y aquellos transformadas con el vector indicador W-box 35 mini bus solo exhibieron un fondo de azul claro, como se puede observar en la figura 7F. Por el contrario, las hojas se transformaban con con un solo vector de efector 35S SIWRK8 por el plásmido informador de MW-box 35S mini bus, así como los transformados con los mutantes de W-box 35S mini bus y 35S SIWRK8 no se pudo teñir de azul, como se puede observar en la figura 7F. Tomado en conjunto nuestros resultados, se demostró que la sobreexpresión de SIWKR8 puede activarla y mejorar la expresión del gen GUS en hojas de tabaco a través de una forma de Xbox dependiente, W-box dependiente. En la figura 8 tenemos el análisis cuantitativo de los niveles de expresión de SIWRKY8 en el gen WT y en plantas transgénicas, con el fin de determinar aún más las funciones de SIWKY8 en plantas de tomate, ya sean transgénicas, que se expresan en SIWKY8, fueron generados. Fueron generados la abundancia de las descripciones de SIWRKY8 en tres tratamientos independientes.
Se detectaron líneas transgénicas homocigotas mediante, mediante QRT-PCR. El resultado se sugirió que los niveles de expresión de SIWRK8 en estas líneas transgénicas aumentaron drásticamente en comparación con las de las plantas WT. Los resultados del análisis de los patrones de expresión genética exhibidos anteriormente mostraron que SIWRK8 podría ser inducida significativamente por infección bacteriana, más conocida como DC3000. Ya. En la figura 9 tenemos el efecto de SIWRK8 sobre la resistencia de plagas de tomate transgénicas a la infección bacteriana DC3000. Como se muestra en esta figura, la sobreexpresión de SIWK8 dio como resultado una reducción en el número de colonias de bacterias tanto a los 2 como a los 4 días después de la inoculación, como se puede observar en la figura 9, literal B. Además, a los 7 días después de la inoculación, las hojas transgénicas de las plantas se desarrollaron menos síntomas de la enfermedad de que las plantas WT y mostraron menos manchas de color claro, como indican en las áreas FB y FM más bajas, cuando se sometieron a observaciones pluviométricas, como se puede ver en la figura 9A, promediando en toda la superficie de la hoja. FB y FM en las hojas de las plantas transgénicas aumentó a un 29.09, 18.17 y un 16.46% en comparación con el de las plantas WT, respectivamente, como se puede observar en la figura 9, literal C. Para determinar si la resistencia mejorada de la infección bacteriana de DC3000 de SIWRK8, las plantas de sobreexpresión se las asoció con la activación del PR, el cual es la expresión de genes. Los niveles de expresión de los 4 patógenos inducidos, el PR, PR1, PR1A1, PR5, PR7 en plantas WT y plantas de tomate transgénicas. Se compraron hojas respectivamente, como se muestra en la figura 9D. Antes de la infección, los niveles de transcripción del PR1 y del SIPR1A1 y del PR5, las plantas transgénicas fueron similares a las de las plantas WT, pero sí, pero SIWPR7 también tuvieron acumulados niveles más altos que las transgénicas. Y a las 8 horas después de la inoculación, la abundancia de ambos tanto como el SIPR1A1 y SIPR7, las transcripciones aumentaron drásticamente en 35 SIWRK8 en las plantas transgénicas en comparación con las plantas WT, mientras que los niveles de expresión basal de SIPR1 y SIPR5 fueron muy bajos y no hubo diferencias significativas en la expresión de plantas WT y 35 SIWRK8 de plantas transgénicas, como se puede ver en la figura S1. Por tanto, estos resultados demostraron que SIWRK8 podría regular positivamente la defensa de la planta contra el patógeno bacteriano inoculado, probablemente induciendo a la expresión SIPRA1 y SIPR7. Y como en la figura 9 tenemos el efecto del SIWRK8 sobre la resistencia de las plantas de tomate transgénicas por infección bacteriana de C3000. Para evaluar la tolerancia de las plantas transgénicas a la sequía y al estrés salino, las plantas de WT de 35 días de edad, esas plantas transgénicas que crecían en el suelo estaban expuestas al estrés por sequía mediante la retención continua de agua y la inducción del estrés por sal. Como se muestra en la figura 10A, las plantas de WT mostraron un más marchitamiento de las hojas que las de 35 SIWRK8 en plantas transgénicas después de los 7 días de sequía. De acuerdo con el fenotipo de la tolerancia a la sequía,
La tasa de pérdida de agua en las hojas desprendidas de 35 SIWRKI8, las plantas transgénicas fue más lento que de las plantas WT. Además, la apertura de los estomas fue mayor en las líneas WT en 35S SIWRKI8 de plantas transgénicas. Después de la implementación de la sequía, aunque no se observaron diferencia entre las plantas sin la implementación de la sequía en el control, bajo el estrés salino, las hojas de WT, las hojas de las plantas WT mostraron clorosis. Por el contrario, pocas hojas del 35S SIWKY8 de las plantas transgénicas mostraron clorosis y las plantas se mantuvieron vigorosas. Además, las plantas que tenían un nivel mucho más alto se concentraron de clorofila total que las plantas bajo el estrés salino. Los resultados anteriores indicaron que la sobreexpresión de SIWK8 podría mejorar la tolerancia de las plantas a la sequía y a la sal. Discusiones. Hasta la fecha, las funciones WRKY, los factores de transcripción, se han caracterizado ampliamente en varias especies de cultivos como arroz, soya, colza, algodón y sorgo y cebada y maíz. Además, los trabajos con diferentes especies de cultivos que han documentado los WRKY eh, desempeñan diferentes funciones en las respuestas a diversos estreses bióticos y abióticos y abióticos. En el presente estudio, un gen que codifica WRKY del factor de transcripción del grupo 2, no estudiado previamente, SI WKY8, fue identificado en Solanum lycopersicum y se realizó el análisis detallado de sus funciones como regulador de las respuestas de las plantas a estreses tanto patógenos como osmóticos mediante un enfoque de genética inversa. Según los factores de transcripción de las proteínas, ese elemento KKRK se identificó en la región C terminal de la proteína SILA en WRKI8, como se pudo observar anteriormente en la proteína, en la figura 1, literal A. Y nuestros resultados demostraron además que la proteína SILA en WRKI8 se localizó exclusivamente en el núcleo, como se pudo observar en la figura 6. El análisis de la levadura que se revelaron que la SILA proteína no mostró actividad de activación transcripcional 7B, y lo consistente es que muchos resultados previos para WRKY como factor de transcripción, como ejército de reserva, en caso del trigo, como es WRKY71, 1, y GMWRKY13, GMWRKY27, GMWRKY40 y GMWRKY54 en el caso de la soya, y CMWRKY17 en el caso del maíz. Conclusiones. En conclusión, eh, SIWRKY8 fue identificado y caracterizado como un factor de transcripción nuclear localizado e inducible por estrés que responde a la sequía, a la sal, al frío y a los tratamientos de ABA, SA y por infección por bacterias con el método de DC3000. Además, se dice que SIWRKY8 mejoró la resistencia de las plantas. La sobreexpresión también mejoró sobre la tolerancia a la sequía, al estrés salino, mediante la regulación de la alza de los niveles de transcripción de los genes sensibles al estrés y la mejora del contenido de prolina y desactividad de las enzimas eliminadoras de ROs. Los detallados mecanismos moleculares de la respuesta de las plantas al estrés biótico y abiótico mediado por SIWRKI8 queda por investigar más a fondo. Estos datos y resultados proporcionaron una nueva información para comprender la función del SIWRKY8 y podría facilitar la mejora y la tolerancia al estrés
abiótico y biótico de las plantas mediante la manipulación genética en el futuro. Muchas gracias. Esto ha sido todo.